totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, aquí estoy, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de
y la inmensa mayoría de los europeos no saben quiénes son los árabes y siempre confían a ojos cerrados en los musulmanes. En cambio, ningún israelita confía en ellos porque los conoce, sabe quiénes son. Y eso es muy importante en el aspecto espiritual, que nosotros conozcamos. Y el tema que vamos a tocar es profundo, pero vamos a tratarlo de entenderlo mejor. Y vamos a entrar sin preámbulo a la santa bendita palabra del Señor en el profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. En el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Del 1 al 7. Dice la santa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y quito tu culpa y limpio tu pecado. Oremos. Amante y Dios y Padre celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que bendigas esta santa y bendita palabra, Señor, para tu honra y para tu gloria, y que esta palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto, Señor, en los corazones de tu pueblo. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ángeles, arcángeles y serafines es parte de lo que vamos a tocar. Es muy importante que conozcamos el misterio de los seres angelicales. La palabra ángel significa mensajero. La palabra arcángel significa príncipe, una especie de príncipe angelical. En el cielo, en la creación del cielo, en la parte celestial, existe una diversidad de seres angelicales de Dios. Existen ángeles de mayor rango, como existen ángeles de menor rango. Se sospecha que los arcángeles son una serie de seres angelicales de alto nivel en el mundo espiritual de Dios. Y al menos se mencionan 4 de esos 6 seres angelicales que se mencionan como arcángeles en la historia del judaísmo y la Biblia. 4 de ellos están identificados como 4 seres angelicales de la más alta jerarquía de Dios. Estos 4 seres angelicales son mencionados tanto por Isaías como también por Ezequiel y luego por Apocalipsis capítulo 4. Esto quiere decir que estos 4 seres angelicales, que se les identifica como en el nivel de arcángeles, quiere decir que ellos están por encima de todo en jerarquía
del resto de los ángeles, siendo mayor que ellos nada más el Altísimo Dios Todopoderoso, a quien ellos sirven. La Biblia dice que estos 4 seres angelicales están de noche y de día delante de Dios, de noche y de día. O sea que están al puro frente en la presencia del Altísimo. Pero lo que yo quiero llevarlos en esta historia de los seres angelicales, que es real, y esto lo he tocado en un tema que se llama La mujer y el dragón, de Apocalipsis capítulo 12, donde la Biblia menciona que previo al final del fin del mundo va a haber una gran batalla en el cielo, pero no en el tercer cielo, sino en el segundo cielo. La Biblia habla de 3 cielos: el cielo que nosotros conocemos, que es el popular, el normal que tenemos aquí, que es sistema atmosférico, y después el universo, que es donde están todas las constelaciones y todas las Pleiades. Ese es el segundo cielo, y después el tercer cielo, que se conoce como la morada celestial. Esta batalla que habla el libro de Apocalipsis capítulo 12 es una batalla que sucederá en la parte del segundo cielo. Se cree que va a ser entre la frontera entre el segundo cielo y el tercer cielo. Algunos expertos piensan que en esa parte, y de hecho no es que piensan, la Biblia tiene afirmación sobre eso, hay una serie de seres angelicales que fueron expulsados del cielo, pero que se quedaron en esa parte del cielo. Se le conoce como huestes celestes. Son demonios y aquí es donde vamos a ir entrando. Para entender esto vamos a ir al origen de la rebelión. Estos demonios que están en el segundo cielo, posiblemente en el periodo, que es donde ya casi me voy a meter, en la rebelión, posiblemente estos fueron ángeles guerreros. Es probable que estos demonios estuvieron bajo las órdenes de Miguel. Miguel se le considera como el arcángel guerrero, es como el jefe, diríamos como el subcomandante de los ejércitos celestiales después de Dios y el Señor Jesucristo, que son los comandantes en jefe de todos los ejércitos celestiales. Recuerde que Yahvé se presenta como Jehová de los ejércitos, como el comandante en jefe. Entonces Miguel es considerado como ese príncipe que está a las órdenes de Yahvé para liderar a los ángeles guerreros de guerra espiritual. Lo que quiere decir que los ángeles que están bajo las órdenes de Miguel es posiblemente que son ángeles de un poder impresionante, son ángeles impresionantemente poderosos. No tenemos idea porque cómo pueden ser, de qué tamaño pueden ser, eso solo Dios lo sabe. Hay algunas imaginaciones, pero son solo imaginaciones. Pero tenemos idea por la visión que tuvo Daniel. Recuerde que Daniel es el único que nos da una idea de lo físico de estos ángeles, tanto de Gabriel como del arcángel Gabriel. De acuerdo a la definición que da Daniel, se trata de un ángel impresionante, extremadamente impresionante, este príncipe, y por lo tanto los ángeles que están bajo sus órdenes son ángeles impresionantes también. En la rebelión contra Dios, posiblemente ángeles guerreros que peleaban bajo las órdenes de Miguel se unieron a Satanás. Estos podrían ser los que se conocen como los demonios que están en las partes celestes, porque su especialidad es hacer guerra espiritual, es estorbar que las bendiciones de Dios lleguen al pueblo del Señor. O sea que son demonios de una malignidad sin precedente, tan fuerte, pero tan fuerte la malignidad de esos demonios. Recomiendo un estudio que tenemos ahí que se llama La mujer y el dragón. Tan fuerte, pero tan fuerte es esos demonios que la Biblia dice que hay de los moradores de la tierra cuando estos demonios finalmente sean expulsados del segundo cielo y sean arrojados a la tierra. Algunos dicen que cuando estos demonios de guerra del segundo cielo, para los que quieren anotar Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 12, algunos dicen que cuando estos demonios finalmente sean arrojados del segundo cielo a la tierra empezará a experimentar un espíritu de violencia jamás visto en la historia, un espíritu de violencia sin precedente, como prueba de la malignidad de esos demonios, porque son demonios de guerra, es decir, son demonios de violencia que su especialidad es desatar espíritu incontrolable de violencia. Por ejemplo,
Si sabemos, eso es notorio, que sabemos que ya estamos en los tiempos finales, es evidente que nos hemos acercado como nunca antes al fin del mundo, es evidente que el arrebatamiento está sumamente a las puertas, es evidente que si todo esto está listo, entonces creemos que en el segundo cielo se están dando ciertos fenómenos que nos puede dar a sospechar que ya está comenzando, ya está a punto, si es que no comenzó, está a punto de comenzar esa batalla en el segundo cielo. Hay algo muy interesante, aunque no va a ser el parte del énfasis porque lo toca en ese tema de la mujer y el dragón. Hay algo muy interesante, y es que desde el 28 de agosto del 2010 la NASA ha venido detectando sonidos y rugidos extraños en el espacio. De hecho, ya el supertelescopio Hubble ya identificó el origen del sonido, y ellos dicen que viene de las profundidades del espacio, específicamente lo que ellos le llaman las fronteras entre el segundo cielo y tercer cielo. Dice que allí se está dando. De hecho, ya Discovery tiene otro documental que lo estrenó en marzo del año pasado. Discovery le llama La Guerra de la Galaxia. Dice que se está dando una batalla impresionante de galaxias en la frontera entre el segundo cielo y tercer cielo. Lógico, recuerde que ellos están hablando en términos científicos porque ellos no entienden el término espiritual, pero nosotros sí podemos entender el fenómeno que se está dando. Pero hay algo muy interesante. Últimamente History Channel acaba de sacar un documental donde está hablando del espíritu sin precedente de violencia que estamos siendo testigos desde el 2009 para acá. Espíritus que no podemos entenderlo. Por ejemplo, para darles una idea, y eso no me lo cree a mí, usted investíguelo. Las últimas estadísticas dicen que cada hora 60 personas se están suicidando. Desde el 2009 para acá se triplicaron, cuadriplicaron los suicidios, a tal manera que en este momento, finalizando el 2012, cuando llegue el 31 del 2012, 1 millón de personas habrá tomado la triste decisión de suicidarse. 60, dicen los expertos, y Discovery lo está hablando esto, que nunca antes en la historia se había visto tanto suicidio como el que estamos viendo en este momento. Un espíritu de violencia inexplicable, crímenes horripilantes, espantosos, como el caso del el que estoy tocando en el tema ahí, el microchip, el caso de los zombies. Un caso que está debidamente documentado. No se pueden explicar cómo esta persona, por el caso de Florida, le come al indigente toda la mitad de la cara, y los casos que se están dando a nivel mundial. El caso de hoy que usted vio en la noticia de esta hispana que mata a esta muchacha hispana y tranquilamente, con aquella tranquilidad, serenidad, le saca su niño de su vientre. No, dice Discovery que no existe. Discovery dice que no existe todavía una evidencia, una prueba de dónde está proveniendo esto. Pero póngale atención, perdón, History Channel, pero póngale atención a lo que está diciendo. Ellos dicen esta palabra, y nótese que ellos son inconversos. Ellos dicen, es como que si espíritu jamás visto en la historia, espíritus de violencia jamás visto en la historia, nos están invadiendo. Es lo que dice History Channel. ¿Más pegado? Ok, aquí. Así. Yo creía que me está diciendo que me lo retirara más. Ahí. Como que espíritus de violencia sin precedente nos estén visitando, dice Discovery. History Channel. La pregunta es, si la gran batalla final podría haber iniciado en el segundo cielo, entonces este espíritu de violencia que estamos viendo sin precedente podría ser parte. ¿Por qué no vamos rápidamente a la Biblia? Vayan rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, pero corriendo, aunque el tema de eso, pero corriendo, abuelo de pájaro, vayan corriendo. Es más, si me ayuda alguno de los hermanos que está aquí al frente, me ayuda rápido. A ver, rápido, Apocalipsis 12, versículo 7, y me lo van leyendo, me lo lee hermana, ahí sentadita, lo puede ser sentada y yo se lo voy repitiendo. Solo empieza a leer, versículo 7, 12, 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y sus ángeles? A ver, más rápido. Pero no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. O sea, ya no hay más lugar para ellos en el segundo cielo. Ya, cero tolerancia. En estos momentos esos demonios tienen acceso al segundo cielo y nos estorban las bendiciones a nosotros.
Pero llega un momento en que ya no hay más tolerancia, sino que ellos son expulsados finalmente para siempre del segundo cielo. Pero sigue leyendo. Yo quiero que me sigan leyendo lo que sigue diciendo adelante. A ver, síganme. Hágalo lo más rápido posible y fue lanzado fuera el gran dragón, que se llama serpiente antigua y Satanás, el cual engañó al mundo, y fue arrojado, y sus ángeles con él también. Siga leyendo, siga leyendo. Es más, pásenme de una vez hasta el versículo 12. Léanme el versículo 12. Léanme el versículo 12, a ver. Entonces oí una gran voz que dijo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesús, porque ha sido lanzado el acusador de los santos día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y la menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está, es lo que quiero llegar. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay, oiga bien lo que está diciendo. Hay de los moradores de la tierra, porque Satanás, junto con sus demonios, ¿quiénes son estos? Los demonios estos de guerra, han sido arrojados a la tierra, y son demonios de una violencia sin precedente. Son espíritus malignos de violencia y de depravación sin precedente. De tal manera que el escritor dice: ay de los moradores de la tierra. Ahora, ¿en qué periodo serán lanzados estos demonios? Hay muchas, aunque no voy a centrarme totalmente en esto, hay mucha hipótesis sobre ese asunto, pero una de ellas es que, de acuerdo, y tengo base bíblica para decir, esto tiene que suceder previo al arrebatamiento a la iglesia. ¿Por qué previo al arrebatamiento a la iglesia? Porque recuerde que estos demonios y Satanás van a ser expulsados totalmente en el periodo de la gran tribulación. Ahora, recuerde lo que dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, está hablando con voz de ejército, con voz de mando, una forma militar, y dice con voz de arcángel, es decir, con un poderoso ángel de autoridad. Es decir, que los cielos, para que venga el arrebatamiento, para que Jesús venga a los aires a encontrarse con la iglesia, los cielos tienen que ser limpiados de toda esa basura de demonios que están en el segundo cielo. Así es que creemos que ese es el momento, en el momento del arrebatamiento a la iglesia, en el momento del rapto de la iglesia, cuando la iglesia se ha arrebatado, simultáneamente los demonios son expulsados a la tierra. Ahora, si todo esto ya se están dando los síntomas, la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento a la iglesia? Y si este espíritu de violencia que estamos viendo en estos momentos es horripilante, es espantoso, estas cosas tan horribles, es que no hay palabras. ¿Cómo es posible que un hombre venga fríamente, asesine a su niño, a su niña, a sus angelitos de Dios, a su esposa, y luego termine pegándose un balazo? No hay explicación, dicen los científicos, no hay explicación de este espíritu que estamos viendo. Entonces vamos a hablar de aquí ya entonces. Hablamos entonces allá. Ya entramos en este tema. Hubo una rebelión celestial. Y para que podamos entender, vamos rápidamente a leer otros pasajes de la Biblia donde nos va a dar luz sobre este tema que estamos viendo. Dice aquí la palabra. Yo quiero que me vayan ayudando ustedes en este momento a leer y todo aquí. Aquí está la palabra. Mateo capítulo 32, 12:32 dice así. Dice así: cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mírese que la palabra está hablando de la blasfemia que no tiene perdón. Hay una blasfemia que no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Pero hay algo muy interesante en las traducciones que hacen todas los expertos. Es que dice que cuando está hablando de la palabra en este siglo, está hablando en un estado distante. Lo que está diciendo, dando a entender Jesús, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, como que estuviera diciendo en esta manera, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le es perdonada ni en el pasado ni en el venidero.
Ahora, está dando a entender como que hubo una blasfemia en el distante pasado. Para poder entender esto, hay que entrar a estudiar todo lo que es las raíces de los sinónimos. Y los expertos dicen que está hablando de un pasado cuando todavía no existía la humanidad. Entonces quiere decir que hubo una rebelión que se consideró como blasfemia al Espíritu Santo, por lo tanto no fue perdonada. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. Igual que esa blasfemia no fue perdonada para los ángeles que pecaron, mucho menos les será perdonado para un ser humano, que es lo que vamos a enfrentar más adelante aquí en profundidad el tema. Pero sigamos aquí. Vaya a 2 de Pedro, para los que apuntan, capítulo 2, versículo 17. Dice así: estos hombres son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta. Y esta parte: para quienes la más densa oscuridad les está reservada para siempre. ¿Por qué el apóstol San Pedro dice que los apóstatas, los enemigos de Dios, los que tergiversan la doctrina, los que se desvían de la sana doctrina, los que una vez fueron hombres de Dios, buenos predicadores, hombres temerosos de Dios, pero que luego abandonaron el santo mandamiento de la doctrina y cayeron en pecados de apostasía? Esto es escalofriante, porque voy a entrarme en el mundo de las tinieblas. Esto es escalofriante. Fíjese que hay más esperanza. Yo recuerdo, y disculpen y no me vayan a malinterpretar, hace unos años, a comienzo en este año, en las redes sociales salió un movimiento pro-satanista que se infiltra como cristiano. No hay necesidad de decir el nombre, pero su especialidad de ellos es atacar exclusivamente solo a siervos de Dios, a siervos verdaderos. Lo disfrazan e inclusive buscan adeptos en las iglesias evangélicas, escriben para ver si reclutan gente dentro de las iglesias evangélicas donde uno va a estar, para ver cómo lo atacan directamente. Entonces este movimiento atacó a un siervo, a un pastor, buen hombre de Dios de Sudamérica, y lo pusieron tan bien documentada la especialidad para hacer creer a todo el mundo que este pastor había caído en adulterio. Y ellos lograron hacerlo en las redes sociales, que toditito los evangélicos en cuestión de minutos estaban condenando, pero condenando a muerte al pastor, este pastor pecaminoso y todo. Y cuando yo miré eso, inmediatamente escribí en la Facebook y dije: tengan cuidado. Número 1, al pecado que se le está acusando a este pastor de adulterio, es un pecado que sucedió hace más de 7 años. ¿Quién les garantiza a ustedes que él no se restauró hace 7 años? La Biblia dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces lo restaurará Dios. Nadie puede acusarlo por algo que usted hizo en el pasado, ya si Dios lo perdonó y si Dios lo restauró. Y hemos visto enormes casos de hombres que han fallado, pero que se han restaurado. Pero no hemos visto un solo caso de un pastor que ha caído en apostasía de que se haya restaurado. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Los hombres que ministraron y cayeron en apostasía, toditititititititito, fueron condenados. El caso de Coré. ¿Sabían ustedes quién era Coré? Coré era el líder de alabanza. Era el hombre que tenía bajo la responsabilidad y sus hombros la altísima responsabilidad de toda la adoración de parte del templo de Dios. Era líder de más de 650,000 miembros de la congregación. Era un hombre que Dios le había dado confianza a través de Moisés, enorme privilegio de ser el líder, de ser uno de los hombres que ministraba bajo el poder de la alabanza al pueblo de Dios y todo. Pero Coré cayó en apostasía. ¿Hubo chance de que Coré se arrepintiera? La Biblia dice que no. La Biblia dice que la tierra abrió su boca y lo tragó y bajó vivo al Seol. Hubo otro hombre en la historia de la Biblia que, de acuerdo al estudio, y lo analizo profundamente, y dice el hermano que ya lo leyó, lo analizo, dedico mucho tiempo sobre ese hombre. Su nombre era Balaán. Balaán. Generalmente casi solo hablamos lo primero de él, todo de lo malo, que es cierto, que fue malísimo. Pero ¿sabía usted que antes de ser malo, Balaán fue un buen hombre de Dios? Bíblicamente se prueba que el hombre fue usado por Dios. Es más,
históricamente el tipo se convirtió en el primer gentil, oiga bien, en el primer gentil, en el primer ser humano no judío que se convirtió en profeta de Dios. Porque todos los profetas de la Biblia eran judíos. Balaam se convierte en el primer gentil en la historia humana, primer gentil que es usado por Dios como profeta. Lo que quiere decir que Balaam en su momento fue un hombre de Dios, fue un hombre temeroso de Dios. Y si era profeta, quiere decir que fue un hombre de oración. Era un hombre de oración y posiblemente un hombre de ayuno. Y posiblemente en su momento era un hombre humilde, era un hombre sencillo para que Dios lo llegara a usar. Porque uno de los secretos para ser usado por Dios es la sencillez, es la humildad. Un hombre o una mujer no puede ser usado por Dios si no es humilde, si no es sencillo. Una persona altiva nunca puede ser usada por Dios. De manera que Balaam posiblemente fue todas esas cualidades. Fue un hombre humilde, fue un hombre sencillo, fue un hombre de oración, fue un hombre sometido. Hasta que entró la apostasía en su corazón. Nótese, no existe un solo pasaje en la Biblia que diga que Balaam fue un adúltero. No existe. No existe un solo pasaje en la Biblia que diga que Balaam fue un fornicario. No existe. ¿Cuál fue el pecado entonces de Balaam? Apostasía. ¿Y qué es apostasía? Rebelión espiritual. Ahora, ¿por qué rebelión? Es que aquí es donde vamos a ir a conocer el secreto de la rebelión de los demonios. ¿Por qué espiritual? Porque el pecado que se va a cometer en apostasía es un pecado que no se comete con el cuerpo, sino que se comete con el espíritu. No vamos a hablar del alma, porque el alma es pecaminosa. Recuerde que el ser humano somos tripartistas, somos triuno, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es este esqueleto que llevamos donde tiene que operar el alma y el espíritu. El alma es la parte que necesita ser salvada. El espíritu es la parte que Dios provee directamente y es, como se puede decir, el sensor que nos dice lo malo y lo bueno. El espíritu es la parte que nos conecta directamente con Dios. Si la palabra de Dios, el único que puede despertar al espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que activa al espíritu, a nuestro espíritu. Y una vez que la palabra activa nuestro espíritu, inmediatamente nuestro espíritu tiene la capacidad de acercarnos con el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que estoy diciendo en eso? De manera que en la parte del espíritu del ser humano es la parte muy, muy importantísima. De manera que cuando el espíritu que conoce perfectamente bien, cuando se peca directamente en cuanto a cuestiones espirituales a través del espíritu, entonces el pecado es de espíritu a espíritu. Porque el espíritu humano es el que se acerca y llega a conocer al Espíritu Santo. Entonces si blasfema contra el Espíritu Santo, entonces es el pecado que no tiene perdón. Y yo le voy a usar para los que leyeron el libro, o la hermana debe recordar lo que estoy diciendo en el libro. Estoy hablando en el libro de dos hombres, de un ejemplo para que entiendan profundamente esto. Uno de ellos, los dos fueron famosos en la Biblia, muy famosos los dos. Los dos fueron reyes. Uno de ellos fue considerado como adúltero y homicida, y sin embargo se fue al cielo. El otro nunca se le cuestionó como adúltero. Tuvo una vida, una imagen intachable como rey y como en principios morales y todo, y sin embargo se fue al infierno. ¿De quién estoy hablando? De el rey David y el rey Saúl. Saúl fue un adúltero y fue un homicida y pagó consecuencias caras por haber hecho su pecado, pero se arrepintió, se restauró y se salvó. Saúl no fue adúltero, no fue homicida, sin embargo fue apóstata. ¿Y cuál es el resultado de Saúl? Se fue al infierno. ¿Por qué? El apóstol Juan dice que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Es decir, cuando dice que hay pecados que no son de muerte, son los pecados donde todavía existe el chance de la restauración. Por eso algunos dicen que mientras hay vida hay oportunidad.
Cualquier persona que se nos ha desviado de la iglesia, nosotros tenemos que ir sobre esa persona, porque esa persona mientras viva tiene oportunidad todavía. Y lo podemos traer y lo podemos restaurar. Y se ha probado que un soldado que ha sido herido, cuando se levanta, es mejor todavía que el otro. Entonces creemos en la restauración, creemos que debemos de restaurar a las almas. Ahora, el problema es que no estamos hablando aquí de un pecado como el normal, sino estamos hablando de un pecado espiritual. Ahora, el pecado espiritual sí no tiene restauración, porque se conoce como pecado de rebelión espiritual. Y aquí es donde ya vamos ya. Rebelión espiritual. ¿Por qué el Señor Jesús habla de que hubo una blasfemia? Aquí vamos a entrar ya. Hablemos de la experiencia del rey. Aquí estamos hablando de la experiencia de los seres angelicales. Empecemos a meternos sobre la experiencia del arcángel y el serafín. Aunque la palabra arcángel solo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, mencionándose directamente a Miguel. Daniel capítulo 10:13 menciona que Miguel es uno de los principales, lo que da a entender que hay más seres angelicales de alto rango en el cielo. Al menos en los libros apócrifos del judaísmo se mencionan a 6 de esos arcángeles. A continuación doy el nombre de ellos. 6 de esos arcángeles. Y esta es la lista: Uriel, Rafael, Reguel, Miguel, Saraquel y Gabriel. Esos se conocen dentro del judaísmo. Al menos de esos 6, 3 de ellos son abiertamente identificables, que son el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael, que se conocen popularmente dentro del cristianismo en ese asunto. Ahora, los ángeles, ya sabemos, son mensajeros de Dios, tienen la capacidad son espíritus y en su momento tienen la capacidad de tomar forma física si es necesario, y se presentan y se dejan ver. Hay múltiples de casos en el Antiguo Testamento donde visitaron la casa del padre Abraham, donde Abraham hizo comida, donde comieron con Abraham. Cuando en el caso de Lot llegaron a su casa, y hay veces que ellos no se dejan ver. Es decir, pero son seres especiales. Los ángeles de Dios están, como dijimos, en varios géneros. Algunos dicen que el arcángel Gabriel se le conoce como el arcángel mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque la especialidad de Gabriel, y si usted estudia toda la historial de Gabriel, es un ángel cuya misión es específicamente en relación a Jesucristo, al Mesías. Él anunció al Mesías desde el Antiguo Testamento. Él anunció a María el nacimiento de Jesús. Él anunció al sacerdote Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Gabriel anunció con su hueste de ángeles, anunció a los pastores la noche en que el Señor Jesús nació. Es decir, que Gabriel se le conoce como el ángel mesiánico. Ahora, si Gabriel es un arcángel, quiere decir que tiene miriadas de ángeles que trabajan con él en la misión de ángeles mensajeros. La misión de ellos es trabajar al lado de la iglesia de Dios, ministrar junto con la iglesia de Dios. Se dice que en las alabanzas, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, hay ángeles ministradores en ese momento también. Por eso a veces es importante que los músicos, el cantante, estén consagrados a Dios. El apóstol San Pedro también da a entender de que estos ángeles están junto con la iglesia ministrando, y ellos mismos desearían tomar cuerpo humano y hablar y predicar el evangelio. Dice, cosa que ellos anhelan también decir, hablar del evangelio, hablar de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de los señores. También, si son ángeles mesiánico, es decir, ángeles para la iglesia, quiere decir que aquí es donde se cumple el pasaje que dice: mas el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Es por eso que cada cristiano tenemos seres angelicales al lado de nosotros que nos cuidan, que nos protejan. Hay muchas cosas que a veces nosotros no podemos responder, como por ejemplo en el accidente que sucedió en tal fecha, milagrosamente, usted sin explicación, milagrosamente su niño salió ileso del accidente.
Lo que usted no pudo ver en ese momento es que mientras iba dando el impacto, la mano del ángel se puso en ese momento ahí por en medio para proteger a su hijo. Estos seres angelicales del Señor son reales, están con nosotros. Porque si no estuvieran con nosotros, ¿qué tiempo los demonios nos hubieran destruido? Satanás quiere destruirnos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el ángel de Yahvé nos cuida, nos protege en cada momento. Algunas veces ellos se dejan ver. Algunas veces hay hermanos que tienen la bendición de Dios, tener visión y pueden ver los ángeles. Algo otras veces que no la puede explicar nadie ni me lo pregunte, porque ni lo mismo de Discovery lo pueden responder. Discovery dice que es inexplicable, pero parece que el flash de las cámaras algunas veces pueden detectar lo que nuestro ojo no ve, el flash de la cámara lo puede ver. Pero eso podemos decir es solo si ellos quieren dejarse ver. Tenemos múltiples de casos. El pastor César Flores tiene testimonio sobre eso. Hay un hermano de aquí que vine hace 2 años en este lugar. Al final nos tomamos una foto. Este hermano vino después con su teléfono celular y dijo: mire hermano, lo que aparece detrás aquí cuando nos tomamos la foto, un ser angelical, ¿cómo se dejó ver? ¿Cuántas veces hemos estado en peligro casi, pero a punto de que nos pase algo o que de una persona nos haga daño, y cómo milagrosamente nos hemos salvado? Lo que no entendemos es que el ángel de Yahvé ha estado en ese instante y nos ha protegido. Pero igual que hay ángeles celestiales para proteger al pueblo de Dios, también hay demonios que son ángeles también, solo que son ángeles caídos. Son ángeles caídos, son demonios. A esto se le conoce como demonio. E igual que en el cielo hay diversidad de seres angelicales de jerarquía, también en la rebelión que se dio al principio hubieron demonios de diferentes jerarquías. Es por eso que hoy en día conocemos en el mundo de la demonología diferentes géneros de demonios. Por ejemplo, hay casos de personas que están endemoniadas que simplemente con echarlo fuera en un culto en el nombre de Jesús son liberadas. Pero hay personas que están endemoniadas que se necesita ayuno y oración para poderlos liberar. Es decir, que ahí se trata de un género de posesión demoníaca, de un género de demonio mucho más fuerte, porque son diferentes géneros de demonio. Por ejemplo, la Biblia, los historiadores dicen que los brujos, ¿sabían ustedes que los brujos ayunan y hacen profundos sacrificios porque ellos necesitan ser poseídos por deidades de demonios más fuertes que los que tienen? Entre demonios más fuertes tengan, el brujo es más poderoso, porque hay diversidad del mundo de las tinieblas. Ahora, pero lo que yo quiero llegar a este mundo de las tinieblas es a esto. Por favor, miremos el siguiente pasaje que a continuación les voy a decir. Segunda de Pedro 2:4, perdón, no es 41, 2:4. Dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso es Judas 6, segunda de Pedro. Dice: y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que se los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. ¿Quiénes son estos demonios? ¿Quiénes son esos demonios? Bueno, la explicación más sencilla, sin complicación teológica, sencillísima para no complicarse la cabeza teológicamente, es que fueron los ángeles de la generación de Noé. Lo estoy diciendo lo que es decir, lo más sencillo. Hay una teoría que dice que los hijos de Dios, recuerda el pasaje del capítulo 6 de Génesis, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, y el resultado de esto es que salieron hombres gigantes. Y eso es lo más sencillo explicar, de que aquí tanto Pedro como Judas está hablando de esos ángeles que eran guardianes, pero que no guardaron su dignidad, sino que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Bueno, eso es lo más fácil. Pero cuando investigamos esta palabra aquí, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, aquí, su hogar. Aquí no está hablando de la generación de Noé. Aquí está hablando en su estado celestial, cuando ellos todavía eran ángeles celestiales. ¿Entiende? La palabra, cuando vea
O sea que allí todavía están en el cielo. O sea, antes de la rebelión, ellos eran ángeles de Dios, eran servidores de Dios, pero ellos pecaron. ¿Qué significa la palabra pecado que está aquí? Es la misma que le voy a buscar, que vaya al libro de Ezequiel capítulo 28. Por favor, corran rápidamente. Ezequiel 28 es la mismísima palabra que va a aparecer. Agarren Ezequiel 28. Amargura, orgullo y una serie de significados que tiene la palabra iniquidad en el hebreo. Dice, a causa de, fuiste lleno de iniquidad, y aquí está la palabra, y pecaste. Ese verbo que aparece aquí mencionado es el mismísimo verbo que aparece mencionado aquí en Judas. ¿Sabe cómo se traduce ese verbo aquí? En ambos casos, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo: fornicar. Satán de su fornicación está hablando de un estado espiritual. Pecó contra Dios, se rebeló contra Dios. El resultado fue la expulsión del cielo. Pero Satán arrastró, para cuando se dio su rebelión, ya había convencido a la tercera parte de las estrellas. Es decir, una diversidad de demonios de todo género que se le habían unido a él. Aquí es donde yo quiero llegar, porque la clave que queremos llegar es: ¿quiénes son esos ángeles que no se les permitió ser sueltos? Porque la inmensa mayoría de los demonios están sueltos. E inclusive el demonio del anticristo, que en este momento está encarcelado en el pozo del abismo, va a ser suelto en el periodo de la gran tribulación. Demonios de una malignidad sin precedente, Apocalipsis 6, que todavía están encadenados en el infierno, a pesar de que van a ser sueltos por 5 meses en la gran tribulación. Pero hay una especie de demonios que no van a ser sueltos, ni nunca han sido sueltos, sino que han estado encarcelados bajo tinieblas, bajo oscuridad. Nunca, ni van a tener chance de ser sueltos. Dice, están reservados en las tinieblas para el día del gran juicio final. Es decir, que solo van a salir de ese lugar donde están en ese momento para ser lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes son esos demonios? Porque aquí usted va a entender, cuando entendamos esto, usted va a entender el problema. ¿Cómo es posible que hombres como el pastor Molina, que era un buen hombre, que comenzó bien en la doctrina, que comenzó enseñando bien, ¿qué pasó con él? ¿Por qué cayó en pecado de apostasía? Porque aquí es donde vamos a entender al final qué sucedió con un pastor llamado César Castellano. ¿Por qué estoy diciendo él? Porque comenzó como buen pastor. La Biblia dice que fue ministro de la iglesia de Dios, nació en la iglesia de Dios, fue enseñado en la doctrina de la iglesia de Dios. ¿Qué sucedió en el camino de este señor? No le voy a hablar del señor Carlos Luna, porque no hay necesidad, porque ahí esa es otra historia. Porque en la mañana yo voy a hablar el tema sobre la metafísica y de todo esto en el liderazgo. Y allí vamos a demostrar que la ley del Señor no puede ser quebrantada.
la regla de oro que dice: el árbol se conoce por su fruto. No puede el árbol malo. Entonces, ¿dónde se convierte Carlos Luna? Carlos Luna se convierte a finales de la década de los 80, pero ¿en qué iglesia se convierte? En Guatemala. Se convierte en una iglesia que se llama Fraternidad Cristiana. ¿Y quién es Fraternidad Cristiana? Una de las primeras iglesias que se desvió en falsa doctrina en los 80 en Guatemala. Fue la primera que empezó a negar los principios doctrinales. Entonces, cuando el señor Carlos Luna se convierte en una iglesia apóstata. Así que nosotros podemos decir que el señor Carlos nunca ha estado en contacto con la verdad. Ahí la peor desgracia de él haberse convertido, y por eso el gran juicio del Señor que le dirá aquello, que es lo que voy a tocar en la mañana, cuando el Señor le va a decir: yo nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Y por qué la palabra? Eso ya lo vamos a tocar en la mañana. ¿Por qué el significado? Porque eso tiene un significado. Pero yo no estoy hablando de Carlos, como le digo, pobrecito él, que se convierte en una iglesia que no era de sana doctrina, y por lo tanto él no puede estar enseñando sana doctrina porque nunca fue enseñado en doctrina buena. Igual el mismísimo caso de Guillermo Maldonado. No podemos pedir de Guillermo Maldonado sana doctrina porque él no se convierte, y eso lo tiene probado el pastor Georgie Audo, que es el anciano de mayor reputación ministerial en Miami, Florida, quien lo conoce como la palma de su mano. Y Audo dice definitivamente, él nunca, porque él lo conoce desde sus inicios y todo, él dice: él nunca estuvo en contacto con la verdad, él nunca conoció la verdad, así que él no puede predicar la verdad porque nunca la conoció. Pero ¿qué de los que conocieron la verdad? Y que muchos de ustedes han sido dolidos. ¿Usted cree que el pastor César Flores no le dolió su ex pastor? Es que lo enseñó en sana doctrina. ¿Usted cree que a ustedes mismos no les ha dolido a algunos que han salido de iglesias falsas? O a algunos de nuestros pastores que han conocido otros pastores colegas que eran buenos hombres de Dios. A su mismo servidor. ¿Usted cree que a mí no me dolió cuando yo sube? Yo sé lo que yo conozco, le puedo decir, ¿no? Como la palma, eso solo el Señor la conoce, pero fui amigo de él. Ayunábamos juntos, orábamos juntos, dormimos juntos en lugares humildes. Estoy hablando de Ronnie Chávez. Era predicador de la iglesia de Dios. Era apasionado, pero apasionado de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Usted cree que no me dolió cuando él, después que regresa de Estados Unidos en aquel entonces, y delante de todos nosotros los evangelistas, estando yo sentado de frente, él dice: lamento todo el tiempo que perdí, tantos años estuve equivocado? Cuando un pastor dice eso en el púlpito, es 100% seguro que el espíritu de apostasía entró a su corazón. Cuando él dijo: lamento todo el tiempo que perdí, y tanto que creía en el arrebatamiento de la iglesia, cuán equivocado estaba, porque el rapto es una farsa, dijo él. Wow, ¿usted cree que no me dolió a mí? A todos nos ha dolido. Y va a entender, lo de esto del Espíritu va a entender por qué necesitamos orar por estos hombres, porque son dignos de misericordia. Para allá vamos. Allá vamos, aquí vamos ya a la palabra. Ayúdenme a leer. Los que están adelante, ¿quieren leer en voz alta? Serafines, lean los que están allí de frente, lo tienen también. Lean la palabra. Serafines. La única mención de estos seres celestiales en las Escrituras se encuentra en una de las primeras visiones de Isaías. Los serafines, el plural hebreo de serafín, de modo que en castellano el plural hebreo es agregado al plural español. Se asocia con los querubines y los ofanines en la tarea de guardar el trono divino. Los seres celestiales que vio Isaías tenían forma humana, pero estaban dotados de 6 alas, un par para cubrirse el rostro, otro par para ocultar los pies y un tercero par para volar. Estos serafines estaban por encima del trono de Dios y aparentemente guiaban la adoración. Mire, ahí vamos ya, mire por dónde va ya el asunto. Guiaban la adoración divina. Uno de ellos cantaba un refrán que registraba Isaías: santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Aquí tenemos una idea de lo que decía la visión. Ala por delante, por 3, 6 alas, recuerda usted.
de estos seres angelicales. Esta es una pintura que nos da una idea de estos seres angelicales. Ahora, la palabra, la traducción final que viene a dar, aunque déjeme terminar aquí. Tanta fuerza tenía este acto de adoración que se estremecieron los quiciales del templo y el lugar santo se llenó del humo. El profeta se humilló ante Dios y confesó su iniquidad. Entonces uno de los serafines voló hacia él y con carbón encendido que había tomado del altar y como acto de purificación anunció al profeta que había sido perdonado su pecado y quitado su culpa. Los serafines pueden ser agentes de purificación. Vamos por allá. Purificación por medio del fuego, como indica Isaías 6. Aquí es donde ya me voy a detener. Aquí vamos y vamos a ir a la parte fuerte que queremos llegar. La dedicción más sencilla que se da de la palabra serafín es ángeles de fuego. Ángeles de fuego. Esa es la traducción más popular que se le da. Ángeles de fuego. ¿Qué quiere decir que en ángeles? Ya dijimos que en el cielo hay ángeles guerreros, Miguel. Hay ángeles mesiánicos, los ángeles que nos ayudan a nosotros en todo esto. Pero recuerde que existe el Dios triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Yeshua tiene Gabriel, que es el ángel mesiánico, para asistir a la iglesia, Yahvé de los ejércitos, entonces existen espíritus ministradores, los que ministran para la alabanza y los que ministran ya en la parte más profunda del espíritu. Esto se les conoce como espíritus adoradores. Quiere decir que son ángeles cuya misión especial es estar cerquitititita. A ver, díganme aquí rápidamente todo. ¿Cómo se le llama la parte que se identifica con el fuego del Señor? A ver, ¿cómo se le llama? ¿Qué cómo? El Espíritu Santo es la parte del fuego de Dios y por lo tanto es la parte más delicada de Dios. Como es la parte más sensible de Dios, es la parte del fuego de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La parte más sublime, la parte más delicada de Dios, la parte más sensible de nuestro Dios Todopoderoso, en términos de respeto, lo estoy diciendo, de profundo respeto, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: cualquier blasfemia se le será perdonado a los hombres, aun si blasfemaren contra el Hijo, se le será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijimos que la palabra siglo que estaba utilizando era pasado distante. Quiere decir, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el venidero. Aquí vamos ya entonces. ¿Quiénes fueron esos espíritus que pecaron y fueron enviados a prisiones de oscuridad y no se les permitió ser sueltos, sino que están encerrados en el infierno, en prisiones de tiniebla, sin opción a ser sacados de ese lugar? ¿Quiénes creen ustedes que fueron esos espíritus entonces antes de la rebelión en el cielo? ¿Qué eran esos espíritus? Serafines. Eran ángeles que estaban bajo la administración del Espíritu Santo. Estuvieron en el fuego del Espíritu Santo. Pero por haber blasfemado del Espíritu Santo, estos espíritus fueron enviados a prisiones de oscuridad. Nunca han sido sueltos. Ahora, si son ángeles de fuego, santo Dios, entonces quiere decir que son demonios de una malignidad sin precedente. Precioso nuestro Dios en su inmenso amor, el que no permitió que esos demonios fueran sueltos. Imagínese si esos demonios hubieran sido sueltos.
Si ahorita los demonios de falsos profetas y todo, ¿cómo están? Porque recuerde que el falso profeta, que es lo que detallo en profundidad en el libro Este Camino al Falso Profeta, lo que me dedico es a detallar en profundidad el trabajo del falso profeta, que es uno de los 2 demonios de mayor jerarquía en el mundo de las tinieblas. Imagínense si los demonios que operan bajo el falso profeta tanto daño están haciendo. Imagínense si estuviese esos demonios sueltos. Dios es grande en misericordia para con nosotros, que no permitió que esas criaturas fueran sueltas. Ahora, lo que le quiero llevar es en esto. El apóstol San Pedro dice que si Dios no perdonó a los espíritus que pecaron y los mandó a prisiones de oscuridad, tampoco perdonará. Ahora, ¿por qué el pecado de apostasía es considerado como blasfemia al Espíritu Santo? Aquí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué es considerado al mismo nivel? ¿Se acuerda que comencé diciendo que no hay un solo apóstata en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que se haya arrepentido? No se arrepintieron. Hermógenos, Alejandro, Himeneo, todos ellos se fueron al infierno en el Nuevo Testamento. El mismo Judas Iscariote se fue al infierno. Ahora, no olvide usted no olvide una cosa, que la apostasía está relacionada con la codicia, con dinero. El caso de Balaam fue dinero. El caso de Coré también está relacionado con codicia, porque codicia no solamente es dinero, sino codicia también es ansia de poder, ansia de control. El caso de Coré fue codicia de poder. Él quería ser más poderoso que Moisés. Él quería tener más atención que Moisés. Entonces, lo que yo quiero llegar es a esto. El apóstol San Pedro dice que para los apóstatas la más densa oscuridad de las tinieblas les está reservado. Lo que quiere decir que para una persona que cae en apostasía, aquí vamos ya. Miren un momento. Déjeme entrar aquí y con todo respeto lo voy a decir. Está Ronnie Chávez hace unos 10 años en el área de Washington, D.C. Está predicando ante 2,000 personas. Mire bien, póngale atención. Y esto es bueno que los líderes lo entiendan. Y esto es bueno que todos los que están escuchando entiendan, para que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde, nunca permita que nosotros caigamos en eso. Está Ronnie Chávez con casi 2,000 personas en Washington, D.C. Y de momento dice, cuando está en lo mejor, porque estos tipos tienen labia, es que todos los falsos profetas de Satanás no va a agarrar a alguien que no sabe predicar. Agarra a los que tienen labia, porque si no, pues ¿cómo van a engañar? Entonces, los tipos tienen una labia, pero tremendo, un don de convencimiento, que si estos tipos utilizaran ese don de convencimiento para ganar almas, fueran los máximos ganadores de almas para Cristo Jesús. Pero usted dice, ay hermano, pero fíjese que el hermanito tal tiene la iglesia llena aquí en Panorama City, los apóstatas. Sí, pero es lo que vamos a ver en la mañana. Sí, almas, pero ¿cuántas de esas almas realmente son convertidas? ¿Y a qué Cristo le están predicando en esa iglesia? Porque la Biblia dice que hay muchos Cristos. Está el Cristo que murió en la cruz del Calvario y después hay una multitud de falsos Cristos. Así que la pregunta es, sí, eso es lo que voy a tocar en la mañana con los líderes. Sí, están predicando de Cristo, qué bonito, pero ¿cuál Cristo? Porque nunca hablan de la cruz del Calvario, nunca hablan de santidad, nunca hablan de su venida, nunca hablan de la eternidad, nunca hablan del infierno. Entonces, ¿de qué Cristo están hablando ahí? Es cierto, toda esa gente está convertida ahí. Sí, está convertida, pero entonces aquí es cuando él está hablando, él está predicando, y cuando está en lo mejor de lo mejor, pero impactado, la gente está impactada. De momento Ronnie Chávez dijo, pare un momento, mírelo bien, agarre lo que voy a decir. Ronnie Chávez dice, pare un momento, el Espíritu Santo me está diciendo, nótese bien,
El Espíritu Santo me está diciendo en este momento que pare de predicar. Y el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que Él quiere bendecir a 10 hombres aquí en la congregación. Y que esos 10 hombres tienen que venir con $10,000, pero corriendo. Cuanto más rápido venga, entonces el Espíritu Santo le va a regresar $100,000. Y empieza a levantarse la gente corriendo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a hacer eso? Ahora la pregunta es, ¿sabe usted lo delicado que está haciendo al tratar de poner al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no lo está haciendo? ¿Sabe usted con quién está jugando? Está jugando con la tercera persona, con la parte más delicada de Dios. Lo que quiere decir es que nunca, mi hermano, nunca tomes al Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstatas están en ese camino? Porque ellos están en el altar. ¿Qué dijimos que son los serafines? Ministradores. Un pastor está en el altar. Un músico está en el altar. Si usted se fija, en la inmensa mayoría de las iglesias que se da divisiones, generalmente se acarrean a la mayor parte de los músicos. Porque los músicos, por eso insisto yo en el liderazgo aún de la iglesia que está aquí, que tengan mucho cuidado con los músicos, que estén guardados espiritualmente, porque ellos al estar allá están expuestos y los están codiciando. Los están codiciando. La mayor parte de la rebelión son arrastrados ellos también, porque están en el altar. Entonces, cuando usted está en el altar del Señor, usted está en el lugar del terreno del Espíritu Santo. Así es que los demonios que salieron, están viendo eso, saben que usted está en ese lugar especial. Ahora, si usted es pastor, usted es predicador y empieza a ser usado por el Espíritu Santo, amén. Pero si después de ser usado por el Espíritu Santo usted manipula al Espíritu Santo y empieza a enseñar lo que no es del Espíritu Santo y empieza a decir que esto es del Espíritu Santo, entonces usted está cayendo en blasfemia, apostasía. Hay buena noticia para esto en algún caso ya final en esta parte ya. Déjeme ir ya a la parte final aquí. Aquí estamos viendo los ángeles con diferentes cualidades, como este poderoso ángel que se menciona en Apocalipsis, que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Se considera uno de esos, al menos dicen los expertos que son 7 arcángeles, que se considera uno de esos, dicen posiblemente él, por la potencialidad. Dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firme. Lo que ya hablamos, la diversidad. Aquí esta imagen nos da la idea, la preciosa promesa del Señor, que el ángel de Yahvé acampa alrededor de todos nosotros, incluyendo nuestros niños. Aun cuando nuestros niños están dormidos, el ángel de Yahvé está allí cuidándonos. Qué lindo. No necesitamos pagar guardaespaldas. No necesitamos gastar dinero en guardaespaldas. La protección de Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un pastor anda con guardaespaldas? ¿Usted cree que están los ángeles ahí? No, porque si él anda con guardaespaldas hay espíritu de soberbia. Y recuerde lo que dice el pasaje, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que el ángel ya no está ahí. Así es que yo, aún si tuviera millones, permita Dios que nunca me llegue a enfermar, porque prefiero tener a los ángeles del Señor las 24 horas, además que son invencibles, además que son poderosos, son sobrenaturales porque son del Dios Todopoderoso. Y aquí vamos, la parte final es esta. El hermano del Señor llamado Judas dice esta palabra en Judas capítulo, versículo 21. A los que dudan, convéncelos. Hay hermanos en múltiples de estas iglesias apóstatas